Año 1929, Jalisco, occidente de México. En las tierras donde los campos de agave se pierden en el horizonte y las barrancas ocultan lo que la luz no puede alcanzar, un rumor comenzó a circular entre los campesinos. En las afueras de Chapala había un rancho donde el olor a carne podrida no venía de los mataderos. Los hermanos Ramírez, Francisco y Sebastián decían criar cerdos para abastecer las carnicerías de Guadalajara y las haciendas tequileras. Nadie dudaba de su éxito. Compraban grandes cantidades de carne, pagaban en efectivo y trabajaban de noche cuando el resto del pueblo dormía. Pero con el paso de los meses, los obreros que llegaban buscando trabajo en la finca empezaron a desaparecer. Un oficial de la policía rural, el subteniente Rodrigo Maldonado, fue el primero en registrar una denuncia. En su informe fechado el 3 de agosto de 1929, escribió: «El olor es insoportable. El suelo de la planta baja presenta drenajes tallados en madera. En los depósitos carne de distintas especies, algunas con huesos humanos mezclados. El documento fue archivado sin seguimiento. Años después, durante una sequía extrema en la región del lago de Chapala, campesinos encontraron barriles metálicos semienterrados entre la maleza. Dentro, restos preservados en líquidos amarillentos y fragmentos de hueso con cortes quirúrgicos. Los periódicos locales hablaron de experimentos agrícolas y el gobierno ordenó silencio para no afectar la imagen del Estado. Hoy, casi un siglo más tarde, los habitantes de la región todavía aseguran que en esa zona los cerdos crecen más grandes y más agresivos que en cualquier otro sitio. Dicen que la tierra recuerda, y que cuando el viento trae ese olor dulzón y denso, es porque algo o alguien todavía se mueve bajo el suelo seco de Jalisco. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país y ciudad nos estás viendo y la hora exacta en la que escuchas esta narración. Queremos saber en qué rincón del mundo siguen resonando los ecos de estas historias que el tiempo intentó enterrar. El expediente olvidado. El expediente 42C del Archivo Histórico de Jalisco, desclasificado parcialmente en 1978, menciona por primera vez a los hermanos Ramírez como propietarios de una finca experimental en las cercanías del lago de Chapala, a menos de 30 kilómetros de Guadalajara. En el registro se les describe como emprendedores dedicados a la cría intensiva de cerdos con fines industriales. Ningún documento oficial, sin embargo, explica por qué esa finca fue clausurada de madrugada, escoltada por soldados federales y nunca volvió a ser habitada. Los pobladores de Chapala siempre supieron más de lo que decían. Recordaban a Francisco, el mayor de porte educado y acento extraño, y a Sebastián, callado, con las manos cubiertas de cicatrices. Vivían aislados, construyeron una casa sobre muros de adobe y mantenían un pequeño laboratorio detrás de las pocilgas. Allí, según los testimonios de antiguos jornaleros, hervían frascos, etiquetaban líquidos y disecaban lo que parecían órganos humanos. Cuando los primeros obreros desaparecieron, el miedo se mezcló con la necesidad. Eran tiempos duros. La revolución había dejado al campo quebrado y los hombres aceptaban cualquier trabajo por unas monedas y un plato caliente. Nadie hacía preguntas, y los Ramírez lo sabían. En 1930, una sequía severa azotó la región del lago de Chapala. Fue entonces cuando la tierra devolvió los primeros barriles oxidados. Dentro, fragmentos de cuerpos preservados, huesos cortados con precisión quirúrgica. Aquello que comenzó como un rumor rural se convirtió en el caso más perturbador en la historia del occidente de México. Un expediente que el Estado intentó borrar, pero que la tierra se negó a olvidar. Los inicios del horror. La finca de los hermanos Ramírez apareció por primera vez en los registros de propiedad de Jalisco en el año 1926, bajo el nombre de Compañía Porcina del Occidente. Nadie en la zona recordaba haberlos visto antes y sin embargo llegaron con todos los papeles en regla. Una suma en efectivo considerable y un permiso federal para criar cerdos con fines comerciales. La tierra que compraron estaba perdida entre campos abandonados y barrancas profundas.
a medio camino entre Chapala y Ajijic, una zona donde el viento traía polvo y donde los sonidos de los animales servían como único reloj. Allí levantaron su rancho, una estructura de adobe con techo de teja, rodeada de cercas reforzadas y docenas de corrales de hierro que contenían los primeros cerdos jóvenes. Francisco, el mayor, se presentaba como un hombre de ciencia. Vestía con pulcritud, llevaba cuadernos llenos de notas y hablaba con un español salpicado de tecnicismos médicos. Los pocos que lo conocieron de cerca decían que había estudiado medicina en la Ciudad de México, aunque nadie supo por qué había abandonado la universidad. Su hermano Sebastián era más reservado, se encargaba del trabajo físico, del mantenimiento, de las trampas, de los camiones que traían la carne y los suministros desde Guadalajara. Lo apodaban el Mudo, no por falta de voz, sino porque apenas respondía con un gesto o una mirada. Durante los primeros meses, el negocio pareció legítimo. Los Ramírez compraban carne de res y vísceras de cerdo a los carniceros locales y pagaban siempre por adelantado. El olor a putrefacción se justificaba como parte del proceso. La carne debía descomponerse ligeramente para que los cerdos la aceptaran mejor, pero pronto los vecinos notaron algo que no encajaba. En lugar de comprar restos o despojos, los hermanos adquirían cortes enteros de buena calidad, piezas que nadie desperdiciaría alimentando animales. Pagaban por lo mejor, como si los cerdos fueran señores, recordaría años después don Aurelio Zárate, dueño de la tienda de Chapala. A finales de 1928, los Ramírez comenzaron a contratar jornaleros. Ofrecían trabajo bien pago, alojamiento y comida. Los hombres que llegaban, casi todos campesinos desplazados o excombatientes revolucionarios, trabajaban unos días y luego desaparecían sin dejar rastro. La versión oficial era que se marchaban a otras fincas, pero nadie volvió a verlos. Algunos familiares intentaron buscarlos, pero el aislamiento del terreno, la falta de caminos y el miedo a las barrancas hicieron que las denuncias se diluyeran. La primera inspección. El subteniente Rodrigo Maldonado de la Policía Rural fue alertado por primera vez en julio de 1929. El informe original, hallado décadas más tarde en el archivo del Estado, describe su llegada al rancho una madrugada envuelta en niebla. Maldonado escribió que al acercarse a la entrada notó un olor denso, como de carne hervida y sangre seca. No encontró resistencia. Los hermanos Ramírez lo recibieron con una hospitalidad tensa, mostrando documentos y permisos firmados por autoridades de Guadalajara. El oficial recorrió las instalaciones, corrales limpios, contenedores metálicos, una habitación cerrada con llave en la planta baja. Cuando pidió abrirla, Francisco sonrió y dijo que allí guardaban compuestos químicos para el tratamiento del cuero. Maldonado regresó a Chapala con una sensación de inquietud. En su informe, parcialmente censurado, anotó una frase que hoy es célebre entre los historiadores del caso. El olor no viene de los cerdos. Pero sus superiores ordenaron archivar el expediente. En aquel entonces, el gobernador de Jalisco promovía proyectos de modernización y no quería escándalos científicos que ahuyentaran a los inversionistas extranjeros. A cambio de su silencio, Maldonado recibió un ascenso temporal y una transferencia a Colima. El rancho continuó operando y la actividad nocturna se intensificó. Varios campesinos aseguraron haber visto luces encendidas a medianoche y camiones moviéndose sin conductor aparente, rodando solos por los caminos de tierra. Otros oyeron golpes metálicos procedentes de los corrales, como si algo pesado fuera arrastrado por los pasadizos. La sequía que reveló el horror. En 1930, una sequía severa azotó la región. Las aguas del lago de Chapala retrocedieron dejando al descubierto tierras olvidadas. Fue entonces cuando los barriles empezaron a aparecer. El primero fue hallado por un campesino llamado Martín Aguirre a unos 2 kilómetros del rancho. Era un contenedor metálico sellado con alquitrán. Al intentar abrirlo, el olor que emanó fue insoportable. Dentro había tejidos blanquecinos sumergidos en un líquido aceitoso. Aguirre pensó que se trataba de restos animales,
pero al ver una mano humana huyó despavorido hasta el pueblo. Cuando la policía regresó al sitio, el barril había desaparecido. Según los rumores, hombres uniformados habían llegado antes y se lo habían llevado en camiones militares. Los meses siguientes estuvieron marcados por una serie de hallazgos similares: fragmentos óseos, trozos de piel con marcas de bisturí, dientes humanos incrustados en la tierra seca. Los periódicos locales publicaron breves notas bajo títulos como «Hallazgo macabro en Chapala», pero las ediciones fueron retiradas casi de inmediato. El gobierno atribuyó todo a restos animales arrastrados por la sequía. Nadie volvió a mencionar a los Ramírez. La finca quedó abandonada, con las paredes cubiertas de polvo y los techos medio hundidos. En 1951, un grupo de estudiantes de veterinaria de la Universidad de Guadalajara visitó la zona para un proyecto de campo. Encontraron los cimientos del antiguo rancho y entre la maleza una mesa metálica corroída con canales de drenaje. Uno de ellos, Alberto Núñez, recordaría años más tarde que el suelo estaba aún impregnado de un olor dulce, imposible de identificar. Al revisar un cajón oxidado, hallaron frascos de vidrio con etiquetas descoloridas: tejido 3A, solución A29, reacción positiva, julio 1929. El hallazgo fue reportado al Departamento de Salud, pero los frascos nunca llegaron a la capital. Hoy el terreno donde estuvo el rancho se encuentra bajo cultivos de agave. Las autoridades cambiaron los límites del ejido y el sitio se volvió inaccesible. Los viejos de Chapala todavía cuentan que en las noches sin luna la tierra exhala vapores sin razón y que los cerdos de las granjas cercanas evitan esa parte del campo. Algunos dicen haber visto sombras humanas bajo la tierra moviéndose lentamente entre las raíces. Otros aseguran que a veces, al enterrar desperdicios de matanza, algo invisible devuelve la ofrenda, como si la tierra no quisiera más carne. Los barriles del silencio. La primera mención oficial sobre los barriles hallados en la región de Chapala aparece en un informe fechado el 17 de marzo de 1930, firmado por el inspector Julián Santa Cruz del Departamento de Sanidad del Estado. El documento, recuperado parcialmente en 1972, describe el hallazgo de 3 contenedores metálicos enterrados, cubiertos de tierra y óxido, en un terreno baldío cercano al poblado de Ajixic. El informe señala que al ser abiertos, liberaron un olor semejante al de cadáver humano en fase avanzada de conservación, y que en el interior se encontraron fragmentos anatómicos, fémures, costillas, manos, sumergidos en un líquido transparente con trazas de formol y mercurio. El reporte fue remitido a la capital, pero las copias locales desaparecieron. El sello de recibido, sin embargo, aún puede leerse: Gobierno de Jalisco, 1930, confidencial. En ese mismo mes, la región fue tomada por un silencio extraño. Los campesinos que habían participado en el hallazgo fueron interrogados por hombres vestidos de civil llegados desde Guadalajara. A uno de ellos, Martín Aguirre, se le ofreció dinero para no volver a hablar del tema. Lo aceptó, pero abandonó la zona poco después. Dijeron que era mejor olvidar, que no era cristiano hurgar en lo que la tierra devuelve, contaría su hijo en una entrevista de 1981. Los pobladores de Chapala comprendieron el mensaje. A partir de entonces, el tema de los barriles se volvió tabú. Mientras tanto, el gobierno estatal difundía otra versión. En una nota publicada por el periódico El Occidental, se afirmaba que los barriles provenían de un accidente médico en un hospital improvisado durante una epidemia de tifus. La explicación resultaba absurda. Ningún hospital funcionaba en esa área y el material encontrado, contenedores industriales etiquetados en alemán y español, evidenciaba un origen muy distinto. Pero el relato oficial cumplía su propósito: distraer la atención pública y preservar la imagen de progreso que el Estado intentaba proyectar al resto del país. El encubrimiento oficial. En mayo de 1930, el comandante Emiliano Torres, jefe de la Policía Rural, recibió órdenes directas del gobernador para clausurar el rancho de los Ramírez
y remover cualquier evidencia que comprometa la estabilidad del gobierno. Los vecinos vieron pasar camiones cargados de bidones, muebles y cajas metálicas que desaparecieron rumbo a Guadalajara, escoltados por hombres armados. A la mañana siguiente, el rancho ardía. Los techos colapsaron y el humo se extendió por los campos durante días. Se dijo que el incendio había sido accidental, pero el informe de la policía, filtrado años más tarde, confirmaba que fue intencional. El subteniente Rodrigo Maldonado, quien había inspeccionado la finca un año antes, regresó a la zona por iniciativa propia. En su libreta personal, hallada entre sus pertenencias tras su muerte en 1942, escribió una anotación breve pero reveladora. Los contenedores son más de los que dicen y no todos vacíos. Maldonado describía haber visto barriles recién pintados, sellados con alquitrán y marcados con las iniciales FR y SR. Según su nota, parte del material fue trasladado en secreto hacia una finca perteneciente a un comerciante llamado Don Ricardo Solís, conocido por sus vínculos con autoridades militares. Nadie volvió a ver a Solís después de ese año. El periodista desaparecido en 1931, un joven periodista de Guadalajara, Luis Ángel Navarro, decidió investigar el caso. Viajó hasta Chapala con una cámara fotográfica y una libreta de apuntes. Tomó declaraciones de campesinos, extrabajadores y arrieros que habían visto los barriles. Publicó su reportaje el 12 de junio de 1931 en el semanario La Voz de Jalisco, bajo el título Los cerdos del silencio. 2 días después, la edición completa fue retirada de los kioscos y el periódico clausurado. Navarro desapareció semanas más tarde. Su cuerpo nunca fue hallado. La imprenta donde trabajaba sufrió un incendio sospechoso que destruyó todos los ejemplares restantes. Los pocos fragmentos de su reportaje que sobrevivieron en copias mecanografiadas muestran una descripción escalofriante. Navarro hablaba de un laboratorio improvisado bajo la casa de los Ramírez, donde se hallaron recipientes de vidrio con restos de tejidos humanos tratados con soluciones químicas e instrumentos de disección de procedencia alemana. También mencionaba que varios campesinos recordaban ver cuerpos completos colgando de ganchos metálicos y que los hermanos hablaban de nutrientes experimentales para cerdos de engorda rápida. Sus notas terminan abruptamente con una frase: la tierra oculta lo que el Estado protege. El caso sepultado. Con el paso de los años, el caso fue sepultado bajo nuevas prioridades políticas. El país vivía una etapa de reconstrucción tras la revolución y Jalisco se transformaba en un símbolo del progreso agrario. Hablar de un rancho convertido en matadero humano era inconveniente. Sin embargo, en 1958, durante una excavación para ampliar un sistema de riego, los obreros desenterraron una caja metálica herméticamente sellada. Dentro encontraron documentos empapados pero legibles, notas escritas en tinta azul con el membrete Compañía Porcina del Occidente y fórmulas químicas detalladas. Una de ellas llevaba el título Reacción del tejido humano en medios alcalinos, Serie 3B. El hallazgo fue remitido al Ministerio de Salud, pero al llegar a la capital desapareció del registro oficial. Un funcionario anónimo envió una copia al periodista Eduardo Jiménez, quien en 1962 publicó un libro prohibido, El Laboratorio de Chapala. En él, Jiménez sostenía que los hermanos Ramírez habían trabajado bajo la supervisión de un científico extranjero refugiado en México, identificado solo como Dr. Wilhelm. Este habría llegado al país en 1925, huyendo de Europa, y ofrecido sus servicios a hacendados interesados en aprovechar métodos modernos de cría intensiva para la industria cárnica. Nunca se comprobó su existencia, pero el nombre Wilhelm aparece también en el margen de los documentos filtrados del Departamento de Sanidad. Los testimonios finales. Los pocos testigos que vivían aún en los años 60 describieron a los Ramírez como hombres obsesionados con la conservación de la carne. Decían que Francisco afirmaba que la muerte podía ralentizarse si se encontraba la mezcla adecuada de químicos y temperatura. Algunos campesinos
recordaban haber visto tanques donde sumergían piezas de carne durante días, observando cómo el tejido no se descomponía. Cuando preguntaban para qué servía eso, Francisco respondía: para alimentar el futuro. Su tono no era de locura, era de fe. Hoy el Archivo Histórico de Guadalajara conserva apenas 3 páginas originales de aquel expediente. El resto permanece clasificado o destruido. Sin embargo, cada tanto, durante las temporadas de sequía, los campesinos vuelven a sacar a la superficie objetos metálicos corroídos, trozos de barriles, fragmentos de vidrio o, según algunos lugareños, huesos humanos con marcas de cortes perfectos. Los científicos los llaman coincidencias geológicas. Los ancianos del pueblo lo llaman la deuda de la tierra. En el occidente de México, cuando el polvo del campo se levanta al atardecer, hay quienes aseguran que no es reflejo del viento. Dicen que es la memoria del suelo devolviendo lo que no pudo digerir, y que bajo la tierra donde alguna vez fueron enterrados los barriles. Los cerdos aún recuerdan el sabor que los hermanos Ramírez les enseñaron durante años. El doctor Wilhelm, el fantasma alemán. El nombre Wilhelm fue apenas una nota marginal en los archivos amarillentos del caso Ramírez. Una palabra escrita a lápiz con caligrafía apresurada al costado de un informe policial sin firma. Nadie supo quién era ni por qué su nombre aparecía en los márgenes de documentos incautados en el rancho. Pero en 1967, un hallazgo en el Archivo General de la Nación, olvidado en una caja de metal oxidada, cambió la narrativa de forma definitiva. El expediente, rotulado como Correspondencia 1928, Secretaría de Industria y Comercio, contenía varias cartas en alemán dirigidas a un destinatario identificado únicamente como FR, iniciales que coincidían con Francisco Ramírez. Las cartas estaban firmadas por un tal W. Frey Wilhelm y hablaban de progresos alentadores en la aplicación biológica de compuestos preservantes y del potencial económico de aprovechar la ganadería porcina del occidente mexicano para el desarrollo científico. En una de las misivas, fechada el 12 de diciembre de 1928, Wilhelm felicitaba a Ramírez por haber encontrado la proporción ideal de solución reactiva para el tejido humano sin pérdida estructural. Los investigadores del archivo no pudieron determinar cómo esas cartas llegaron al fondo administrativo del gobierno. Sin embargo, una anotación al reverso de una de ellas resulta reveladora. Remitir copia al agregado alemán en Ciudad de México. Confidencial. Aquella anotación fue escrita con tinta roja, probablemente por un funcionario mexicano de la época. El descubrimiento sugería que las actividades de los hermanos Ramírez no eran completamente desconocidas para las autoridades, al menos para algunas. La identidad del doctor, el doctor Wilhelm Frey Wilhelm, resultó ser un personaje real. Registros migratorios de Veracruz confirmaron la llegada de un científico alemán con ese nombre en junio de 1925. A bordo del buque Karlsruhe, declaró su ocupación como ingeniero químico y su destino final, investigación agrícola en Jalisco. No existen registros posteriores de su salida del país. Su rastro se pierde en 1932, el mismo año en que el rancho de los Ramírez fue destruido por el fuego. Testimonios recogidos años más tarde por el periodista Eduardo Jiménez, autor de El Laboratorio de Chapala, indican que Wilhelm residió durante un tiempo en la hacienda de don Ricardo Solís, el mismo comerciante vinculado al traslado de los barriles. Según campesinos de la zona, el extranjero tenía un pequeño taller donde hervía líquidos y anotaba resultados en un idioma incomprensible. Algunos decían que pagaba con oro y que los Ramírez iban a visitarlo cada semana trayendo carne y muestras en frascos. Una mujer llamada doña Amparo Gutiérrez, cocinera en la hacienda, declaró en 1960: «Yo misma los vi llegar con cajas que chorreaban. Decían que eran vísceras de matadero, pero el olor era otro, un olor que no era del rastro». A mediados de 1929, Wilhelm desapareció repentinamente. Según un telegrama dirigido al gobierno del estado, se presumía que había regresado a Europa.
Sin embargo, ningún registro de embarque respalda esa versión. En cambio, en 1934, un informe de la Secretaría de Gobernación menciona la presencia de científicos alemanes refugiados en la zona del Bajío, dedicados a estudios biológicos no autorizados. Los nombres fueron censurados en las copias públicas, pero entre las iniciales que sobreviven se leen dos letras claras: BLUF, la conexión europea. La conexión entre Wilhelm y los hermanos Ramírez comenzó a inquietar a los historiadores del caso. Los compuestos químicos encontrados en los frascos rescatados de la finca, mezclas de formaldehído, cloruro de bario y enzimas animales, coincidían con fórmulas utilizadas en laboratorios europeos en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, destinadas a la preservación de tejidos biológicos para experimentos prolongados. Esa coincidencia llevó a algunos investigadores a plantear una hipótesis más perturbadora: que Jalisco fue, por un breve tiempo, campo de pruebas para una tecnología que luego migraría a Europa. En 1973, la periodista Carmen Delgado, especializada en temas históricos, publicó un artículo en El Informador titulado Los archivos del Dr. Wilhelm. En él revelaba la existencia de fotografías recuperadas de los documentos de la Policía Rural, mostrando un laboratorio rudimentario, frascos alineados, tubos de vidrio, una mesa metálica con drenajes y sobre ella una figura humana parcialmente disecada con marcas visibles de sujeción en los tobillos y muñecas. La imagen, según Delgado, provenía de un rollo fotográfico decomisado en 1930 y clasificado como evidencia científica. 2 días después de su publicación, el artículo fue retirado del archivo digital y Delgado recibió amenazas anónimas. En los años 80, la investigadora doctora Patricia Herrera, de la Universidad de Guadalajara, intentó profundizar en el tema. Solicitó acceso a los archivos originales de Wilhelm, pero la respuesta oficial fue que el material había sido reclasificado por motivos de seguridad nacional. En una entrevista de 1985, Herrera explicó que las sustancias descritas en las fórmulas de los Ramírez coincidían con protocolos de preservación de órganos humanos utilizados más tarde en investigaciones de posguerra. Su teoría era directa y escalofriante. Lo que empezó en un rancho de Jalisco como una curiosidad científica terminó sirviendo a programas biológicos en Europa y más tarde a laboratorios militares norteamericanos. La frase que lo cambió todo. Entre las páginas del expediente filtrado por Herrera había un fragmento de carta escrita por Wilhelm a Francisco Ramírez, donde se leía: «El tejido humano responde mejor cuando la vida aún no se ha extinguido del todo. La reacción es más pura, más constante». Esa frase bastó para entender la verdadera naturaleza del proyecto. Los Ramírez no se limitaban a usar cadáveres. Trabajaban con personas vivas. En 1999, un programa de televisión local, Misterios de Jalisco, intentó reconstruir el caso con entrevistas a descendientes y expertos. Durante las grabaciones, el equipo localizó una antigua caja de madera en un almacén municipal. Dentro había 5 frascos sellados con restos de piel y etiquetas ilegibles, pero una aún conservaba parte de su escritura: Serie WB5, Dr. WBA. El equipo entregó los objetos al Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero poco después, la institución emitió un comunicado negando haberlos recibido. El episodio nunca salió al aire. Hoy, más de 90 años después, el nombre de Wilhelm Frey Wilhelm sigue siendo un fantasma en la historia mexicana. No figura en los registros diplomáticos ni en los archivos académicos, pero su rastro químico, las fórmulas, los métodos, la precisión quirúrgica, está presente en cada evidencia hallada en los campos de Chapala. Los ancianos del lugar aseguran que la tierra absorbe el pecado, pero no lo perdona. Y cuando el aire se espesa al caer la tarde, dicen que el olor del formol aún emerge desde el suelo, mezclado con algo más viejo y más humano. Porque en el fondo de la tierra seca de Jalisco, donde el polvo conserva lo que la historia quiere olvidar, todavía duermen los secretos del doctor Wilhelm,
el hombre que enseñó a los hermanos Ramírez a desafiar la muerte y a alimentar con ella a sus cerdos. El aparato político del silencio. Cuando el sol de marzo de 1931 comenzó a calentar los campos secos de Jalisco, el rancho de los hermanos Ramírez ya no existía. Solo quedaban muros de adobe derruidos, fragmentos de metal y un olor que ningún fuego había conseguido borrar. Pero mientras la tierra devolvía fragmentos del horror, el aparato político del país se movía en la dirección opuesta: enterrarlo todo. El primer paso vino del propio gobernador de Jalisco, Sebastián Allende, quien ordenó a la prensa local evitar toda mención a los rumores de Chapala. En los comunicados oficiales se habló de un accidente químico en una finca experimental y de trabajos científicos mal comprendidos por la población rural. En cuestión de días, los nombres de Francisco y Sebastián Ramírez desaparecieron de los registros catastrales. Sus propiedades fueron reincorporadas al Estado bajo la figura de terrenos improductivos. El silencio no fue casual. La década de 1930 era una época de reconstrucción nacional. México intentaba presentarse ante el mundo como un país moderno capaz de atraer inversiones extranjeras. Admitir que en pleno corazón del occidente, dos ciudadanos locales, con la aparente ayuda de un extranjero, habían disecado cuerpos humanos para alimentar cerdos, habría destruido esa imagen. El Estado eligió la opción más antigua y eficaz: negar, confundir, borrar. El comandante Emiliano Torres, responsable de la operación de clausura, recibió un ascenso inmediato y fue transferido al Distrito Federal. Según un memorando interno del Ministerio de Gobernación, Torres entregó una serie de cajas metálicas al coronel Félix Ugarte, funcionario federal encargado de materias reservadas. A partir de ese momento, el contenido desapareció. Ni los informes de transporte ni los sellos de recepción existen hoy. Lo único que permanece es un recibo de combustible fechado el 4 de abril de 1931, firmado por un chofer de apellido Moreno, que conducía un camión militar desde Guadalajara hasta la capital. En la casilla de carga escribió dos palabras: material biológico. A nivel local, el encubrimiento se volvió rutina. Los campesinos que hablaban demasiado sufrían accidentes en los caminos. Los jornaleros que se acercaban a la finca eran advertidos por la policía rural de que el terreno estaba contaminado por químicos venenosos. En los pueblos cercanos, Chapala, Ajijic, Jocotepec, la gente empezó a llamarlo el Rancho Maldito. Y con el tiempo el miedo reemplazó la curiosidad, pero no todos se resignaron. En 1932, el antiguo subteniente Rodrigo Maldonado, ya retirado del servicio, escribió una carta al Diario de México pidiendo la reapertura del caso. En ella afirmaba poseer copias de los informes originales y fotografías tomadas durante su inspección de 1929. Nunca llegó a publicarse. La carta fue interceptada y semanas después, Maldonado fue encontrado muerto en su casa de Colima. El acta oficial habló de suicidio, aunque los vecinos aseguraron haber visto hombres desconocidos merodeando su vivienda la noche anterior. Su esposa declaró haber oído la puerta forzada y un golpe seco antes de que todo quedara en silencio. Durante los años siguientes, la versión oficial se solidificó. El expediente fue trasladado a un nuevo archivo en la capital bajo el título Incidente de Chapala, material experimental. Las pocas fotografías que sobrevivieron fueron clasificadas como documentación médica, y cualquier referencia a los hermanos Ramírez fue sustituida por un código: sujetos X29 y X30. En 1940, el Ministerio de Salud emitió un comunicado interno estableciendo que los resultados del incidente de Chapala serán aprovechados para fines científicos, quedando prohibida su divulgación. El documento, filtrado décadas más tarde, llevaba una nota marginal en letra minúscula: incluir resultados en programa de cooperación con personal extranjero. Ese personal extranjero no tardó en aparecer. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, varios científicos europeos emigraron a América Latina buscando refugio o patrocinio.
Algunos llegaron a México con credenciales impecables, otros con historias alteradas. En 1943, el gobierno mexicano firmó acuerdos de intercambio técnico con investigadores alemanes y estadounidenses para estudiar métodos de conservación biológica en climas tropicales. Entre los materiales de referencia utilizados se encontraban, según los registros de la época, resultados obtenidos en experiencias previas dentro del territorio nacional. Ninguno especificaba dónde ni cuándo, pero las coincidencias eran demasiado precisas. La doctora Patricia Herrera, años después, analizaría los documentos de aquel convenio y encontraría referencias directas a fórmulas W5 y compuestos RB, idénticos a los mencionados en los cuadernos de los Ramírez. En una entrevista de 1986, Herrera dijo con voz temblorosa: "Las mismas sustancias que sirvieron para conservar cuerpos humanos en un rancho jalisciense fueron después empleadas para preservar tejidos con fines militares". Fue la primera vez que alguien desde una institución académica insinuó que el conocimiento nacido del horror se había incorporado al progreso oficial. El encubrimiento no terminó en los años 30. En 1952, cuando las lluvias desenterraron nuevos restos y contenedores, el ejército volvió a intervenir. Esta vez no hubo informes públicos. Los materiales fueron retirados en camiones sellados y trasladados, según testigos, hacia un edificio gubernamental en Lagos de Moreno. En la bitácora de transporte de esa fecha figura una nota en código: reubicación de activos inorgánicos. A partir de entonces, toda la zona fue declarada área agrícola restringida. Ningún investigador independiente volvió a obtener permiso para trabajar allí. En 1965, durante una reforma de los archivos estatales, un empleado descubrió por accidente un paquete sin catalogar. Dentro había fotografías en blanco y negro tomadas aparentemente durante la inspección original. Hombres con uniformes rurales, contenedores abiertos, una mesa de drenaje y sobre ella una figura humana cubierta por una sábana. El empleado, Gonzalo Ibarra, entregó las imágenes a un periodista local. 3 días después desapareció camino a Guadalajara. Su automóvil fue hallado a orillas de la carretera sin señales de violencia. Las fotografías, publicadas en una edición reducida de La Voz de Jalisco, desaparecieron del archivo pocas semanas después. La historia del encubrimiento se volvió un laberinto de silencios, destrucciones y rumores. Cada generación heredó una versión distinta. Unos hablaban de experimentos científicos, otros de prácticas de brujería o sacrificios rituales. Lo cierto es que todas las pruebas físicas fueron eliminadas por las mismas manos que juraban proteger la ciencia y el orden. Y sin embargo, algo del horror sobrevivió, porque la tierra de Chapala, dicen los lugareños, nunca volvió a oler igual. En 1979, un anciano exsoldado, Heriberto Campos, dio una entrevista al periodista Alfredo Solís para una serie sobre casos olvidados del México post-revolucionario. Campos confesó haber participado en la operación de clausura del rancho en 1931. Nos dijeron que quemábamos materiales contaminados, relató, pero lo que vi eran huesos, piezas humanas, algunos todavía sangraban. Uno de los capitanes llevaba una lista con nombres. Cuando pregunté si eran víctimas, me dijo, son resultados. La cinta con la entrevista fue incautada antes de su transmisión y Solís fue encontrado muerto meses después en un accidente automovilístico en la carretera de Guadalajara. Hoy, 90 años después, los documentos restantes del incidente de Chapala siguen bajo clasificación restringida. Los investigadores que han intentado acceder a ellos reciben siempre la misma respuesta: por motivos de seguridad nacional. Esa expresión que en otros contextos protege la soberanía de un país, aquí sirve para ocultar su vergüenza más profunda. La tierra, sin embargo, no olvida. Cuando las lluvias golpean la superficie del campo, los pobladores aseguran que el sonido se mezcla con otro, un eco más grave, como un lamento que sube desde abajo. Algunos dicen que son los cerdos gruñendo, otros que son las almas atrapadas en los barriles.
Los científicos lo llaman sugestión. Pero en Jalisco, en las noches en que el viento trae olor a formol, hasta los más escépticos evitan mirar hacia los campos de Chapala, porque hay cosas que el Estado logró ocultar, pero la tierra todavía recuerda. Los hallazgos del siglo XXI, a finales del siglo XX. El caso de los hermanos Ramírez parecía enterrado bajo capas de polvo, olvido y burocracia, pero la tierra seca de Jalisco nunca ha sido buena guardiana. En 1993, durante las obras para ampliar un sistema de riego en la zona de Ajijic, un grupo de obreros halló una caja metálica sellada con plomo. Dentro había un conjunto de documentos deteriorados por la humedad, planos de un edificio de 2 niveles, anotaciones en alemán y español, y una hoja con el membrete, Compañía Porcina del Occidente, proyecto de investigación biológica. Las autoridades se presentaron en cuestión de horas, confiscaron el hallazgo y declararon la zona sitio arqueológico sensible. A los trabajadores se les ordenó no hablar con nadie. Uno de ellos, Raúl Cervantes, rompió el silencio años más tarde. En una entrevista anónima publicada por El Informador en 2001, relató que dentro de la caja había fotografías, hombres con batas blancas junto a mesas metálicas, contenedores numerados y al fondo una figura humana inmóvil con la piel brillante por algún tipo de ungüento. Parecía una persona dormida, dijo Cervantes, pero los ojos estaban abiertos. Su testimonio provocó una breve investigación periodística hasta que el periódico recibió una orden judicial para cesar la publicación por difamación contra instituciones federales. Ese mismo año, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Guadalajara realizó un estudio de suelos en la zona de Chapala. Los resultados revelaron altas concentraciones de formol, cloruro de bario y sales de mercurio, compuestos utilizados en procesos de embalsamamiento en niveles imposibles de justificar por causas naturales. La doctora Silvia Ordóñez, responsable del análisis, escribió en su informe: los valores hallados indican una actividad química intensa y sostenida en el pasado, asociada posiblemente a manipulación de restos orgánicos. Su informe fue remitido al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nunca publicó los resultados. Poco después, Ordóñez fue trasladada a otro proyecto en Oaxaca. En 2005, un grupo de documentalistas españoles llegó a México con la intención de filmar un especial sobre leyendas del occidente. Al enterarse del caso de los Ramírez, viajaron hasta Chapala y entrevistaron a varios ancianos del lugar. Uno de ellos, don Ismael Flores, de 92 años, afirmó que su padre había trabajado como cargador para los hermanos en 1929. Decía que ellos traían hombres desde Guadalajara, les daban comida y después los mandaban a los corrales, pero nadie regresaba. El testimonio se grabó en video, pero durante la edición la productora recibió una advertencia. Hay intereses que prefieren que esa historia no resurja. El documental nunca se emitió. A partir de 2010, los estudios sobre agricultura en la región de Chapala comenzaron a incluir mediciones biológicas de los cerdos de la zona. Los resultados sorprendieron a los investigadores. Los ejemplares criados cerca de la antigua finca mostraban niveles inusuales de resistencia bacteriana, tejidos que tardaban más en degradarse y un comportamiento alimenticio diferente al de otras poblaciones. El veterinario doctor Mauricio Lara, autor del estudio, les concluyó: el ecosistema conserva rastros químicos de actividad humana antigua. No sabemos qué tipo de experimentos se realizaron, pero su huella persiste en la fauna. 2 meses después de su publicación, su estudio fue retirado del repositorio digital de la universidad por revisión administrativa. Lara dejó el país y se mudó a Argentina. Los intentos de revisar los archivos oficiales resultaban frustrantes. Cada documento relacionado con el incidente de Chapala estaba clasificado, extraviado o tachado. En 2015, la periodista Valeria Montes obtuvo acceso parcial al archivo del Ministerio de Salud gracias a una filtración anónima. Lo que encontró fue perturbador. Entre memorandos internos de los años 50, apareció una nota con el encabezado
Proyecto Wurupu 5, preservación de tejidos humanos, aplicación militar. La nota mencionaba que el método jalisciense había sido adaptado para la conservación de órganos durante campañas tropicales. No citaba nombres, pero entre las líneas borradas podía leerse basado en fórmulas de R y W. Montes publicó un artículo titulado La ciencia que nació del horror. Días después, su sitio web fue hackeado y su cuenta suspendida. El interés renació cuando en 2018 el Instituto de Ciencias Forenses de la UNAM realizó un estudio sobre restos humanos hallados durante la sequía extrema de ese año. En un terreno baldío cerca de Chapala, los arqueólogos desenterraron fragmentos de huesos con marcas de cortes finos, casi quirúrgicos, y trazas de mercurio. Los bordes son demasiado limpios para tratarse de depredación animal, declaró la doctora Mónica Reyes, responsable del hallazgo. Pero el informe final omitió toda mención a los compuestos químicos. Cuando Reyes insistió en incluirlos, recibió una notificación de traslado. Desde entonces, se niega a hablar del tema. En paralelo, un grupo de jóvenes investigadores locales creó una base de datos llamada Proyecto Chapala, recopilando testimonios y mapas antiguos. Entre los archivos rescatados apareció una carta fechada en 1930 dirigida al subsecretario de Gobernación. En ella, un funcionario advertía: las actividades de los hermanos R superan el ámbito provincial. Existen intereses extranjeros involucrados. Recomiendo su neutralización inmediata. La carta nunca fue enviada. Fue hallada entre papeles de un secretario fallecido ese mismo año. A medida que la historia emergía, también lo hacía el miedo. Algunos habitantes actuales de la zona aseguraban haber visto luces verdes flotando sobre los campos en las noches de luna nueva. Otros hablaban de cerdos con ojos blanquecinos, como si estuvieran ciegos, pero que se movían con precisión letal. Un anciano llamado Félix Duarte, campesino de toda la vida, dijo a un reportero: «Los cerdos de Chapala no comen lo que el campo les da. Esperan, como si recordaran algo que nosotros queremos olvidar». En 2021, un equipo de investigadores independientes, encabezado por la historiadora doctora Ana Valenzuela, anunció el hallazgo de un fragmento de barril corroído con restos de pintura y letras casi ilegibles. Las únicas visibles decían Bubie 5, sección B. El análisis químico mostró residuos de formaldehído y grasa humana polimerizada. El descubrimiento se mantuvo en secreto hasta que alguien filtró las imágenes a la prensa. En menos de 24 horas, la zona fue clausurada por la Secretaría del Medio Ambiente bajo el argumento de riesgo biológico. Pese a los obstáculos, el eco del caso resonó en congresos y seminarios internacionales. Algunos científicos sugerían que los métodos de conservación desarrollados por Wilhelm y los Ramírez anticipaban técnicas de criogenia y biopreservación modernas. Otros condenaban cualquier intento de legitimar los resultados obtenidos a través del sufrimiento humano. Un debate ético estalló en silencio. ¿Puede el conocimiento nacido del horror considerarse un avance? Pero más allá de los laboratorios, la gente de Jalisco sigue interpretando los signos de otro modo. Cuando el viento levanta polvo y deja al descubierto fragmentos metálicos, los ancianos dicen que la tierra se mueve por dentro. Y cuando una tormenta arrecia, el aire se llena de un olor dulzón, denso, el mismo que los informes antiguos describían como mezcla de formol y carne. Hoy el sitio donde estuvo el rancho de los Ramírez es una extensión de campos de agave rodeada de barrancas. No hay placas ni senderos, ni memoria institucional, pero quienes se acercan aseguran que el silencio allí es distinto, más espeso, como si la tierra escuchara. Algunos visitantes afirman oír gruñidos bajo la superficie. Otros dicen sentir una vibración leve en el suelo, como si algo enterrado hace casi un siglo aún respirara, porque la tierra de Jalisco nunca devolvió todo, y quizás lo que aún guarda bajo su polvo no son solo restos, sino respuestas que México todavía no se atreve a buscar. Epílogo: la memoria de la tierra. El archivo 42C termina abruptamente
con una línea escrita a mano por un archivista anónimo en 1954. Caso cerrado por razones de interés nacional. 3 palabras para sepultar medio siglo de silencio, miedo y podredumbre. Pero la tierra no entiende de decretos. En las madrugadas de Chapala, cuando el aire se vuelve frío y el viento apenas se atreve a soplar, los campesinos aseguran ver sombras moviéndose bajo la superficie, demasiado grandes para ser cerdos, demasiado lentas para ser humanos. Algunos dicen que la tierra todavía exhala el aliento de quienes fueron disueltos en su profundidad. Otros creen que los Ramírez nunca se fueron, que algo de su ciencia quedó mezclada con el suelo, nutriendo aquello que no debería vivir. El terreno donde se alzaba el rancho fue declarado Reserva Agrícola Protegida en 1977. Ninguna institución explica por qué sigue prohibido excavar allí. En los mapas oficiales, el área aparece marcada con un simple código, TA32, sin descripción. Pero las imágenes satelitales muestran algo más, manchas oscuras que cambian de forma con las estaciones, como si el suelo se abriera y cerrara al ritmo de una respiración invisible. Cada cierto tiempo, algún investigador joven se obsesiona con el caso, buscando los barriles perdidos, las fórmulas químicas, las fotografías. Siempre termina igual: transferencias, amenazas, accidentes, olvido. Y la tierra sigue su curso inmóvil, con la paciencia de quien guarda secretos. A veces, cuando las lluvias golpean el techo de lámina en los pueblos cercanos, los ancianos cuentan la historia a los niños, la de los 2 hermanos que quisieron jugar a ser dioses, alimentando bestias con carne humana. Los niños se ríen, pero las madres cierran las ventanas porque saben que la tierra escucha, y si uno guarda silencio el tiempo suficiente, puede oírla responder. Un crujido lejano, un golpe hueco bajo el suelo, un gruñido sordo que no pertenece ni a cerdo ni a hombre. No hay lápidas para los muertos de Chapala. No hay justicia ni registro, solo la certeza de que la tierra recuerda y que en el corazón seco del occidente los pecados no se pudren. Simplemente esperan,